A nosotros nos va a tocar doble. A nosotros nos va a tocar el proceso de 1810. Nos va a tocar el proceso del 20 de julio de las juntas de Cali, de las de Cartagena, porque es que esto se viene para acá y empieza por Cartagena, también se va a dar en Monpós, también se va a dar en Cali, también se va a dar en Bogotá. Entre nosotros las regiones desempeñan un papel fundamental en toda América Latina, porque no existían los países, las regiones se están expresando como regiones, la idea de Estado Nacional todavía no existe. Entonces no estamos hablando de los antiguos países, sino de las antiguas regiones que luego se volverían estados nacionales. Entonces aquí, lo que cada una de las regiones de lo que hoy es Colombia contribuye al proceso de la independencia, nos define y nos explica, y por eso las voces de cada una de ellas son igualmente importantes. Tanto Cartagena, tanto Monpós, tanto Cali como Bogotá. Lo que pasa es que después, con las miradas centralistas que terminaron definiendo el curso político de los países, en retrospectiva parecería que salieron de un solo lugar. No salieron de un solo lugar, salieron de muchos. ¿Sí? El 20 de julio es nuestra fecha de definición por Bogotá, pero esto estaba pasando en muchas partes. Y aquí también estaba llegando la expedición botánica, y aquí José Celestino Mutis y el sabio Caldas. De acá, Nariño es el que viene con los derechos humanos y los traduce, lo que le va a costar todo ese montón de años en Cádiz. Aquí están llegando las ideas también. Aquí hay una generación de patriotas que va a morir en este primer proceso. Aquí es donde van a morir Policarpa Salabarrieta, Rosa Zárate de Peña, Antonio Subaraín, toda la gente que intentó hacer esta primera rebelión, algunos de los cuales están en nuestros billetes. ¿Sí? Los símbolos de la independencia después definen la manera como los países se identifican a sí mismos. Policarpa Salabarrieta está en uno de nuestros billetes. Entonces, aquí también pasa eso. Está ebulliendo el continente. Todo está pasando simultáneamente. Y en cada uno hay un nivel diferente de planteamiento político frente a un hecho que nos define y que nos une a todos, la fractura de España. O sea, ¿qué vamos a hacer con la fractura de España? Entonces, si ahí hay juntas, pues aquí hacemos juntas también, a ver cómo nos gobernamos con las juntas que estamos haciendo aquí. Si esas juntas los hacen en nombre del rey, o si esas juntas lo hacen en nombre del pueblo, ahí está la diferencia del proceso mismo. Por ejemplo, en Buenos Aires se decía que era la máscara de Fernando VII. O sea, utilizar a Fernando VII como una especie de máscara o de testaferro para estar desarrollando un proceso de independencia por debajo. Sí, que eso es muy fuerte lo que plantea Buenos Aires, ¿sí? Sí, pues nosotros decimos que es con él, pero a la hora del té eso es para nosotros, finalmente eso es para nosotros, o sea, ya entrados en gasto, ya metidos en toda esta vuelta, ya no nos vamos a devolver, ya no nos vamos a relacionar de otra manera con el imperio, sino de ninguna. Le voy a dejar esa inquietud, nos vamos a relacionar es de ninguna, ¿sabe? Nos vamos a independizar. Entonces, unos están buscando la manera de relacionarse con la España rota, otros están buscando la manera de independizarse de la España rota. Pero todo el mundo está reaccionando con una búsqueda institucional que nos dé gobernabilidad en un momento en que España se echó a la deriva y se consume en un caos histórico increíble, y nosotros, que habíamos pertenecido durante 500 años a ese imperio, que habíamos sido colonia de ese imperio. ¿Qué significa ser colonia de un imperio? Significa que una metrópolis se va a desarrollar hasta convertirse en una superpotencia a través de los recursos de una serie de pueblos que ha sometido militarmente. Esto llaman colonialismo, ¿sí? Hoy llaman colonialismo, en esa época era la pertenencia al imperio español, pero nosotros éramos colonia y luego eso era colonialismo. Entonces, el imperio llega a su fin, ya no puede más, no le da el cuero, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? Eso que vamos a hacer nosotros con el momento en que el imperio llega al punto de colapso es lo que llamamos el proceso del Bicentenario. Y la manera como el imperio reacciona ante eso, después cuando ya Napoleón es derrotado, después es cuando se va a dar eso que llaman la reconquista, es decir, el segundo envión del imperio por recuperar las colonias, una vez que haya sido derrotado Napoleón. Entonces, hay un primer proceso que es nuestra reacción
a la manera como España se fractura, y es en el que estamos. Y ese es el que vamos a contar en cada uno de los casos cómo fue que se dio. Y hay otro proceso que es cuando España se recompone y vuelve y manda otro envión que va a entrar por Venezuela, por Margarita, sí, que es el de Sámano y Murillo, y ese ya se da a definir en términos militares con las batallas que darían fin al poderío del Imperio Español entre nosotros, ya con las diferentes batallas, con Boyacá, con Pichincha, con Ayacucho, con Junín, ¿sí? Pero eso es más adelante. Ese es más adelante porque es cuando necesitamos sacar a Napoleón de ahí, meter a los ingleses, volver a poner al rey, una vuelta larga, para poder organizar el ejército y poderlo mandar acá, que mientras tanto, aquí también se estaban organizando. Entonces, la primera parte, que es la de 1810, es en el momento donde estamos en nuestro relato. 1808, 1809 y 1810. Las primeras partes de nuestro proceso que nos llevaría al nacimiento como Estado Nacional. Pero, ¿qué es lo que lleva a que nosotros no logremos en la primera parte la independencia y el nacimiento de nosotros? ¿Por qué no nos independizamos en el primer envión? ¿Por qué eso no fue una consigna que llegara a ser universal? ¿Y por qué hubo en muchos de nuestros casos que volver a intentarlo después? Porque no era claro lo que estaba pasando. En España, el papel de los dos reyes, de Carlos y de Fernando VII frente a Napoleón, el Tratado de Fontainebleau, por medio del cual autorizaron a los franceses a entrar en el territorio peninsular para ir a derrotar a los portugueses, todo eso que en España generó semejante reacción, eso no se va a saber acá en su momento. O sea, aquí no está desprestigiada la corona como tal. Aquí lo que estamos viendo es que se produjo una gran invasión que la fracturó, no la desprestigia, la fractura ante nuestros ojos. El hecho de que eso no esté en un grado de decadencia política ante los ojos de las colonias hace que aquí no quede claro cómo es la vuelta, qué es lo que se va a hacer ahí. Entonces, por eso unos van a ser fieles a la corona, porque a nosotros lo que nos une con España no es el territorio, sino la corona. O sea, nosotros estábamos allá, era por la corona. Estábamos divididos en ese momento en los virreinatos. Y los virreinatos eran el de México, el Nuevo Reino de Granada, Perú y Río de la Plata, del que dependían las regiones de Bolivia y Paraguay. Y los presidentes eran Quito, Cusco y Charcas. Y el Nuevo Reino de Granada estaba conformado por las provincias de Chocó, Antioquia, Veragua, Panamá, Cartagena, Pamplona, Riohacha, Socorro, Popayán, Casanare, Tunja, Santa Fe y Mariquita. Y nosotros éramos considerados propiedad no del Estado, sino de su majestad. O sea, el vínculo era el rey, no era España como nación, era el rey como figura. Entonces, el que eso sea lo que se fracture, el rey como figura, hace que aquí no quede completamente claro qué venimos siendo nosotros frente a eso. Entonces, muchísimas de las juntas van a ser fieles es al rey, porque consideran que es frente a la fractura de esa figura del rey, frente a la cual hay que buscar una alternativa política desde acá. Y si la alternativa que los españoles se plantearon fueron las juntas, pues la alternativa que se plantea en América son las juntas. Hay un pacto secreto, digamos, una especie de pacto no explícito, pero real, en el que Dios le había dado el poder al rey y el rey le había dado el poder al pueblo. Entonces, si no estaba el rey, que era el vínculo entre el pueblo y Dios, el pueblo tomaba el poder a manera de las juntas, pero en nombre del rey, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí no queda claro. Muchísimos van a estar leales a ellos, pues el proceso mexicano, el proceso, pues tanto que lo que habíamos hablado de la Junta de Montevideo, era que Montevideo lo que necesitaba era un virrey legítimo, no romper con la corona. Entonces, eso hace que el proceso de independencia no se pueda lograr en la primera parte de nuestro relato, porque todavía no está planteado como tal a una escala lo suficientemente grande
como para que pueda producir el fenómeno de descolonización en estos años de 1808, 1809, 1810. Eso ahí no está listo todavía porque es la reacción a la fractura. Entonces, esto hace que se vayan a encontrar personajes que ya quieren la idea de la independencia con aquellos que están todavía en la idea de la lealtad al rey, y eso divide las fuerzas. Y eso hace que unos y otros tengan caminos diferentes. Incluso dentro de lo que serían un mismo país, unos y otros tenían caminos diferentes. Entonces, por eso es que no se da, sencillamente, porque la cosa no queda clara. ¿Cuándo va a quedar clara? ¿Cuándo sí se va a pensar en que la única alternativa va a ser independizarse de España? Va a quedar clara cuando derroten a Napoleón, cuando lo saquen de allá, cuando con la ayuda de los ingleses Napoleón sea derrotado, cuando de nuevo Fernando VII suba, cuando abola la Constitución, vuelva a ser un régimen absolutista, desconozca la fidelidad que tantas colonias le dieron a su memoria y a su nombre cuando estuvo fracturada la corona, y decida emprender una represión generalizada pareja contra todo el mundo. Los que fueron leales, igual que los que querían la independencia, no hubo distingos. Cuando ensangrenta a toda la gente que va a hacer esta primera parte, cuando va a fusilar a los patriotas, ahí queda claro que con ese señor, así como está y de esa manera,